Bienvenida mi querida y estimada familia, a la que les saluda de este lado de los micrófonos la Sultana de las Rosas, en esta ocasión para hablarles de un grandioso animal, el caballo, como coterapeuta en la equinoterapia. Decirles que para mí los primeros encuentros con este animal fueron hermosos, sí, ciertamente, pero muy dolorosos, porque yo tenía un grado de espasticidad bastante severo. Hoy día puedo decirles que si yo no viviera en la capital poblana, viviría en la periferia, viendo caballos para esta hermosísima profesión que es la equinoterapia, para ayudar a personas que como yo viven en una situación de discapacidad. Y creo que es un animal hermoso, con carácter, con mucha fuerza, pero también con mucha nobleza. Es por eso que presento para todos ustedes el análisis del caballo como coterapeuta en la equinoterapia. Generada a partir de inteligencia artificial a través de una indicación maestra, se generó por comodidad y por prontitud. Bienvenidas y bienvenidos a esta inmersión profunda. Hoy nos metemos de lleno en la equinoterapia. Vamos a analizar investigaciones, notas sobre esta disciplina. La idea es entender bien cómo va esto y sobre todo por qué elegir el caballo adecuado es tan importante. ¿Qué necesita un caballo para ser un buen coterapeuta? Vamos a verlo. Para empezar, ¿qué es exactamente la equinoterapia? Pues es una terapia, ¿no? Que usa caballos. Sí, para ayudar en la rehabilitación, en el desarrollo de personas con diferentes necesidades, ya sean físicas, psicológicas, sociales. Y la base, por lo que entiendo, está en cómo el movimiento del caballo, ese ritmo, su calor, incluso su presencia, cómo todo eso estimula al paciente. Exacto. Y ojo, es importante saber que no hay un solo tipo, Hay distintas modalidades. Está la hipoterapia, más centrada en lo neuromotor, que usa ese movimiento tridimensional tan especial del caballo al paso. Ajá. Luego, la equitación terapéutica, donde el paciente participa más activamente. O la equinoterapia social, que se enfoca más en el vínculo. Y otras más específicas. Es muy versátil. Precisamente. O sea que el caballo no es solo una herramienta, es un compañero activo en la terapia. Justo. Y ese movimiento tridimensional que decías, eso es clave, porque simula la forma en que caminamos los humanos, ¿verdad? Y eso es difícil de replicar. Muy difícil. Y si le sumas el calor del cuerpo, que es un poquito más alto que el nuestro, sí, pues la sensación de seguridad que da su tamaño, pues ahí tienes una base potentísima para la interacción física y emocional. Vale, entonces, si el caballo es tan importante, ¿qué buscamos? ¿Cómo es ese caballo ideal para terapia? Más allá de la raza, que ya llegaremos, lo primero de todo es el temperamento, ¿no? Sin duda, el número 1. Necesitas que sea dócil, tranquilo, sociable, que se deje manejar bien y que sea sensible. Y que no se asuste fácil, claro, con gritos o movimientos raros. Eso es crucial. Y que no tenga vicios, por supuesto, ni morder, ni dar coces, lo básico. Pero fíjate, ahí hay algo interesante. Necesita ser sensible para conectar, pero a la vez muy tranquilo, casi imperturbable. ¿Cómo se consigue eso? Suena un poco a contradicción. Pues sí, parece una paradoja, ¿verdad? A ver, no es solo que nazcan así, es una mezcla. Selección cuidadosa, claro, socialización desde que son potrillos y un entrenamiento muy constante. ¿Basado en qué? En refuerzo positivo, en crear confianza. No buscamos un caballo nervioso, pero tampoco uno apático. Es una calma alerta, digamos. Consciente, pero tranquilo. Entiendo. Y además del carácter, ¿qué más? La parte física, supongo. Claro, la conformación física. El dorso, por ejemplo, tiene que ser fuerte, simétrico, para que transmita bien el movimiento. Y sin cojeras ni dolores, obviamente. Y el movimiento en sí. Tiene que ser rítmico, recto, con buena impulsión, has dicho antes. ¿Qué es eso exactamente? La impulsión es esa energía que va hacia adelante, pero controlada. Si el caballo tiene poca impulsión, va como apagado, ¿sabes? Y eso, por ejemplo, puede hacer que pacientes con autismo no conecten igual. Necesitan esa estimulación más constante.
Vale. ¿Y la altura importa? Depende. Para trabajar pie a tierra quizás mejor más bajos. Si hay que montar, a veces incluso monta gemela, paciente y terapeuta, pues necesitas uno más alto y fuerte. La edad también cuenta. ¿Cuál sería la ideal? Pues suelen decir que entre 8 y 10 años. Ya son maduros, estables. Y la salud, por supuesto, es fundamental. Revisiones, cuidar el estrés. Piensa que viven muchos años, 20, 30 o más. Claro, eso permite crear vínculos muy largos. Exacto, vínculos duraderos, que son clave para el paciente. Vale, tenemos el perfil ideal. Ahora, las razas. Aunque has dicho que el individuo es lo importante, hay razas que suelen encajar mejor. Sí, algunas tienen predisposición. El criollo, por ejemplo, tiene fama de ser muy manso, tranquilo, sensible. Y su movimiento, su paso, suele ser muy bueno para simular la marcha humana. Dicen que tiene como una genética terapéutica. ¿Interesante? ¿Alguna más? Pues el caballo andaluz, el Pré, es inteligente, sensible, si se maneja con respeto es muy dócil y sus movimientos son más, digamos, enérgicos, controlados. Van bien para la equitación terapéutica. Ya. El Quarter Horse americano también, muy tranquilo, fácil de entrenar, su movimiento es suave, muy tridimensional, útil para rehabilitación motora, como en parálisis cerebral. Y has mencionado antes algo que me llamó la atención. Los caballos miniatura. Eso sí que es curioso. Es que son una pasada. Piensa su tamaño tan pequeño, menos de 1 metro normalmente. Los hace súper seguros. Ideales para niños, mayores, gente con poca movilidad. ¿Y pueden trabajar dentro de edificios? Sí, se les puede entrenar como animales de servicio y pueden hacer terapia en interiores, en hospitales, residencias. Imagina lo que eso supone. Es un cambio total. Desde luego. Entonces, la conclusión no es buscar una única raza mágica. No, para nada. Lo ideal es que un centro tenga variedad, una tropa diversa de distintas razas. Así puedes hacer un matching, como decimos, emparejar las características del caballo, tamaño, movimiento, carácter, con lo que necesita cada paciente y los objetivos de su terapia. Se personaliza mucho más, claro. Exacto. Maximizas los resultados. Y si juntamos todo esto, el caballo adecuado, la terapia correcta, ese vínculo, ¿qué beneficios se ven? ¿Qué consiguen los pacientes? Pues son muchos y muy variados. En lo físico, mejoras de tono muscular, equilibrio, coordinación. Es clave en parálisis cerebral, esclerosis múltiple. Ajá. En lo psicológico y cognitivo, pues mira, se reduce el estrés, la ansiedad, mejora la autoestima, la concentración, la memoria, muy útil en depresión, TDAH, trauma. ¿Y en lo social también? Muchísimo. Mejora la comunicación, verbal y no verbal, las habilidades sociales, la adaptación. Piensa que el caballo es como un espejo, no juzga. Y eso es muy potente para gente con autismo o ansiedad social, por ejemplo. Entiendo. También has hablado de beneficios sensoriales. Sí, estimula mucho los sentidos. El sistema vestibular, que controla el equilibrio, y el propioceptivo, la conciencia de tu propio cuerpo. Puede ser beneficioso para personas con ceguera o sordera. O sea que el impacto es Total. holístico. Totalmente. Y lo interesante es cómo se conectan las áreas. Una mejora física puede llevar a una mejora emocional y al revés. Incluso se habla de que podría promover la neuroplasticidad, ¿sabes? La capacidad del cerebro para reorganizarse. Fascinante. Y esa comunicación tan especial, no verbal, con el caballo, a veces supera barreras que encuentras en otras terapias. En resumen, entonces, la equinoterapia aprovecha una conexión única con caballos que han sido elegidos y entrenados con mucho cuidado. El temperamento es lo esencial, pero tener diversidad de razas ayuda a personalizar. Y los beneficios tocan todo: físico, mental, social, sensorial. Un enfoque integral. Sí. Y quizás, para terminar con una reflexión, si pensamos en ese vínculo tan profundo y sin juicios que se puede crear y en esa sensibilidad que buscamos en el caballo, ¿qué podríamos aprender nosotros de esa interacción? ¿Qué nos enseña sobre comunicación no verbal y empatía para nuestras propias relaciones, incluso fuera de la terapia? Quisiera compartir un poco de mi experiencia dentro de la equinoterapia. Como muchos de ustedes saben, soy diagnosticada con parálisis cerebral infantil. Y bueno, es parte de mi historia de vida que yo ya había compartido anteriormente. Y bueno, yo llego a la equinoterapia porque me recomienda el doctor Lara. No recuerdo su nombre. Él estuvo un tiempo
en una casa de ángeles. Me retiran de casa de ángeles porque yo cumplo la mayoría de edad. Pero en el tiempo que yo todavía era menor de edad, varias veces el doctor Lara intenta meterme al tema de la equinoterapia. Se logra por ahí cuando yo tengo 11 años y yo entro al tratamiento que ofrecía el DIF. En ese entonces, en lo que anteriormente eran los departamentos que ocupaba el gobernador, en lo que son hoy los fuertes de Loreto y Guadalupe, anteriormente era el Instituto de la Discapacidad del Estado de Puebla, que hoy ya no existe. Hoy ya no sé para qué se ocupa esas instalaciones. Yo estuve ahí un rato. ¿Qué beneficio yo pude ver como usuaria de la equinoterapia? Yo no me podía subir al caballo. Los primeros días tirar la pierna hacia atrás para subirme al caballo era dolorosísimo. Yo me peleé con mi fisiatra, me peleé muy duro porque yo intenté acercarme de frente a un caballo. Ya según el caballo, si tú te acercas de frente, siente como que lo vas a atacar. Ya después, con la investigación, con la lectura y con el seguimiento a un domador de caballos que a mí me gusta mucho, entendí que no, si tú te acercas a un caballo de frente, no lo interpreta como que lo estás atacando, pero sí te va a ver como un agente extraño. Te tienes que acercar despacio. ¿Por qué? Porque es un animal imponente que estás entrando a su terreno y que sí se va a poner en alerta y va a decir qué quiere, a qué viene, por qué. Pero si tú te acercas con tranquilidad, respirando sosegadamente, el caballo va a entender que no vienes a saludar. Me enseñaron a darle de comer, a limpiarlo, a cepillarlo, y me enseñaron que yo me tenía que subir en una zona alta porque el caballo era un poquito más alto que yo, entonces no podía brincar. A que te subías y no te subes como normalmente subes una escalera, subes poniendo la pierna hacia atrás, lo cual no es un movimiento normal para un cuerpo que es espástico. Ese movimiento para mí era muy doloroso. Con el paso del tiempo, digamos, lo vas haciendo con un poquito más de pericia y un poquito más de intención. Al transcurrir de par de años, yo me podía subir sola, me podía girar en el caballo sin miedo, porque la primera vez que la fisiatra me dice, gírate en el caballo, y vas a ir de espaldas y te vas a agarrar de la montura, no de la rienda. Te enseñan a cómo tienes que agarrarte del sillín para no lastimar tus manos. Y ya después a mí me enseñaron a ir acostada en el caballo, con el caballo en movimiento. Y pues ciertamente me ayudó a mejorar mi tono muscular. Yo tengo por diagnóstico una distonía muscular. Posteriormente con tratamientos he ido mejorando. Y ya no con la ayuda del equino, que quiero recuperar, pero que se ha ido mejorando poco a poco. Por eso que yo continúo con este amor al equino. También es que pues he querido presentar la investigación para todos ustedes. En lo personal, el caballo ha sido uno de los compañeros más fieles que yo he tenido en mi rehabilitación y en mi recuperación anímica y personal. Acá vamos a terminar el punto principal, y como segundo punto quisiera yo hacer comentario en relación a la última pregunta que nos planteaba el análisis, como pregunta ya de cierre. ¿Qué nos enseña esta parte de la comunicación no verbal y de la pérdida de la comunicación de humano a humano? Porque nosotros, una cosa es equino, una cosa es caballo, humano, y otra cosa es humano a humano. Qué importante, señores míos, es esto. Y más adelante en otro podcast hablaremos de la neuroplasticidad, porque es un tema que también el análisis lo mencionó, pero ese tema me gustaría tocarlo con la doctora Margarit, que es parte de esta casa, de parte de Ángel Fénix, que ha estudiado esto, a proponerle, a ver si se anima a tocar este tema con nosotros, y lo trataremos más adelante.
Pero volviendo al tema de qué nos enseña acerca de la falta de comunicación que nosotros como seres humanos hemos estado teniendo indistintamente del género, nos hemos vuelto una sociedad tendiente a la agresión, a la violencia y a la falta de respeto a toda persona perteneciente al género humano. ¿Qué nos está pasando? ¿Y qué nos está diciendo todo esto de la falta de comunicación, de la falta de fortalecimiento en nuestras relaciones? Y importante de mencionar a qué nos está diciendo también de la falta de calidad en desconexión del mundo virtual en el cual nosotros vivimos, porque es importante también mencionar que nosotros vivimos en dos realidades: la realidad física, que es la realidad que tenemos por ahí muchos de nosotros en casa, y otra de las realidades es la realidad virtual, por ahí que vemos en Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, Netflix, porque es importante también incluir las plataformas de entretenimiento, que es lo que estamos viendo nosotros acá. ¿Y cuánto es el tiempo de calidad que nosotros pasamos platicando con nuestra familia? No hay que vernos como enemigos, porque en primer lugar lo que nos está haciendo mucho daño, y recuperar nuestros valores, esto es algo en lo que nos puede ayudar también el equino, pero es algo que nosotros propiamente tenemos que ir haciendo de manera colectiva, pero antes de empezar a hacerlo colectivamente tenemos que empezar a hacerlo nosotros de manera individual, porque no es posible. A mí de verdad, cuando yo escuché esto, creo que la situación se planteaba con una persona en gestación que solicitaba sentarse en un lugar designado, y una señorita que le dijo no, que porque la señora embarazada había decidido embarazarse, y perdón, esa no es la forma de dirigirse a una persona en estado de gestación. Primera, por una cuestión sencilla de educación básica de casa, respeto, es algo básico, es algo que por lo menos a mí me enseñaron, y que digo, yo no sé si llegue yo a tener hijos, pero que si yo llego a tener hijos, yo le voy a enseñar a mis hijos, ¿no? Se respeta a una mujer embarazada, a un adulto mayor y a un niño, a un adolescente. No era la manera de dirigirse a la señora. Posteriormente pasa lo de que expulsan a una señora con su hijo adolescente, que ya más bien parece un hombre. De haber perdón, hay leyes, hay estatutos de transporte, entonces creo yo los estatutos y las leyes se hicieron para respetarse. Primer punto, como sociedad nos falta regenerarnos mucho, nos falta recuperar valores, nos falta recuperar formación ética y cívica, y nos falta recuperarnos como sociedad en el hecho de no vernos como enemigo del que me la hace, me la paga, ¿no? A ver, eres mi hermano y tengo que, o tú tienes que aprender a administrar tus tiempos, eso no te lo tengo que enseñar yo, eso lo tienes que hacer tú personalmente. Y perdón, señores, yo sé que vivimos en una sociedad ajetreada, pero también es importante aprender a administrar nuestros tiempos. Si yo sé que me tardo 5 minutos en vestirme, perdón, señores, me acuesto más temprano o dejo de ver mi serie de Netflix, preparo mis cositas un día antes, me administro mejor mis tiempos, me apuro a hacer lo que debo hacer en tiempo y forma, y luego me dedico a relajarme, al tiempo de esparcimiento. Pero primero hay que priorizar, hay que medir tiempos, pero hay que hacer checklist, a ver, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que hacer? ¿Cuánto tiempo me requiere hacer? Para que no estemos, perdón la expresión, corriendo a la mera hora. Creo yo que como sociedad hemos caído en una decadencia bastante deplorable, de la cual por supuesto nos tenemos que levantar. Y créanme, señores míos,
que esta su segura servidora estamos trabajando por mejorar estas condiciones y queremos un México mejor para las futuras generaciones y estamos trabajando en la construcción de este México, pero para trabajar en la construcción de este México, yo como persona tengo que trabajar en la reconstrucción mía personal para después meterme a la reconstrucción social. Yo tengo que empezar por mí, la Sultana de las Rosas tiene que empezar por la Sultana de las Rosas, Daniela Paredes tiene que empezar por Daniela Paredes y así cada uno de ustedes, ¿no? Como tal, mi última reflexión para este programa, me despido de ustedes como siempre con mi frase célebre que dice que la vida es una gran obra de teatro en la que nosotros y solo nosotros somos actores, directores, compositores, todo lo que esta gran obra nos permite hacer solos, tomar los panfletos y elegir el personaje que hoy queremos interpretar, interpretándolo siempre del lado de lo positivo. Cuídense mucho. Bye.